Bienvenidos a este video tutorial de la materia de inglés para estudiantes de octavo grado en la fase 1, semana número 7. Vamos a iniciar con el contenido de la guía para esta semana. Recuerden que en la primera página siempre vamos a encontrar este cuadro resumen y nos vamos a ir a la parte que dice content, que sería el contenido o tema a desarrollar en esta semana. Dice comparison of school objects, subjects and facilities. Traducido al español sería comparación de objetos escolares, materias e instalaciones. De eso es el tema que vamos a estar tratando durante esta semana. Luego tenemos la orientación sobre el uso de la guía, que usted ya conoce muy bien. Recuerde que todo lo vamos a resolver en el cuaderno de la clase, o sea, en el cuaderno de la materia de inglés. Luego tenemos las actividades. Vamos a iniciar acá con la 1.1 que dice Activation. Dice, con el objetivo de explorar tus conocimientos previos acerca de School Subjects, resolveremos el siguiente ejercicio. Muy bien, dice acá que vamos a explorar nuestros conocimientos acerca del tema School Subjects. ¿Qué significa School Subjects? Significa materias escolares. Y aquí, si ustedes lo pueden observar, tenemos varios dibujos que pueden representar materias escolares. Y acá la primera ya está escrita. No sé si lo logran observar por el tamaño de la letra. Acá se lo voy a mostrar. Dice Math. Y entre paréntesis también tenemos Mathematics o Math. Esa palabra se puede escribir de tres formas en inglés y se está refiriendo a ¿cuál materia? Muy bien, se está refiriendo a la primera, que sería matemáticas. Muy bien. Luego vamos a la siguiente. ¿Cuál dibujo, o mejor dicho, este dibujo, cuál materia representa? Según lo que podemos nosotros observar acá. ¿Cuál materia podría ser? Podría ser, digamos, ciencia, podría ser química, ¿verdad? Para ser más exacto. Entonces, como digo yo, química en inglés. Si yo no sé cómo se escribe química, vamos a utilizar el traductor de inglés-español y aquí nos aparece cómo se escribe química, ¿verdad? Aquí lo escribí en español y aquí está en inglés, que sería la palabra chemistry. Entonces vengo y escribo la palabra chemistry acá en el segundo renglón, ¿verdad? Esto sería en su cuaderno. Luego tenemos la siguiente imagen, que sería esta que tenemos acá. ¿Qué pueden observar ustedes por ahí? Muy bien. Si ustedes se fijan, está una pintura, hay diferentes acuarelas, todo lo demás. ¿Cómo se llama esa materia en español? En español se llama arte, muy bien, o artística, ¿verdad? Lo vamos a escribir como artística, ¿ok? En inglés sería artistic, pero generalmente se traduce como arte. Entonces, la palabra sería art. Mire, en español es arte y en inglés sería art. Art. Entonces, vamos a escribir nosotros esa palabra en el siguiente renglón, en el espacio en blanco. Entonces así vamos a ir escribiendo cada una de las materias que tenemos ahí. Si hay alguna de las materias que aparecen aquí que tú no conoces, no hay problema. Escribe todas las materias que conozcas o las materias que tú recibes en tu escuela. Las que te imparten los diferentes maestros en tu escuela, las vas a ir escribiendo acá en los espacios en blanco. Eso sería la actividad 1.1. Luego nos vamos a la actividad 1.2. Dice acá presentation, dice instructions. In this self-learning guide, we are going to focus our attention on school subjects and the use of comparative forms of adjectives. Study this chart and the rules. Dice que en esta guía de autoaprendizaje nos vamos a enfocar, dice, en las materias escolares y que vamos a utilizar los comparativos de los adjetivos. Y luego dice que vamos a estudiar el siguiente cuadro y las reglas. Muy bien. Acá, si usted se fija en estas letras azules, dice comparative adjectives, que significa adjetivos comparativos. Y usted se fija aquí entre paréntesis, dice used to compare two things, que significa, dice que se usan para comparar dos cosas. Entonces, de eso se trata este tema que vamos a estudiar ahorita. Vamos a estudiar los comparativos y esa palabra, o mejor dicho, estos adjetivos comparativos se utilizan en inglés para comparar dos cosas. Y acá tenemos el primer ejemplo.
Acá tenemos un elefante y acá tenemos un ratón y dice la oración: The elephant is bigger than the mouse. ¿Qué significa esa oración en español? Dice: el elefante es más grande que el ratón. Eso significa la oración que tenemos ahí. ¿De dónde salió este comparativo? Este comparativo salió de un adjetivo, pero para ponerlo en comparativo hay que seguir algunas reglas, que son las que vamos a ver a continuación. Muy bien, acá tenemos, dice la primera regla, que si un adjetivo solamente posee una sílaba, le vamos a agregar al adjetivo, le vamos a agregar la terminación ER y luego le vamos a agregar la palabra then, ¿ok? Para convertirlo completamente en un adjetivo comparativo. Aquí tenemos, si usted se fija en este ejemplo, tenemos la palabra big, ¿ok? Que significa grande. Entonces le vamos a agregar ER para convertirlo en comparativo y luego tenemos la palabra then, que significa que. Entonces aquí esta palabra que tenemos acá dice bigger than, que significa más grande que. Luego tenemos el siguiente ejemplo. Acá tenemos el adjetivo, que es la palabra small, que significa pequeño. Para convertirlo en comparativo le hemos agregado, o se le ha agregado aquí, mejor dicho, ER, que son estas últimas dos letras de acá. Y luego tenemos la palabra then. Entonces aquí dice smaller than. Ahí tenemos lo que es el comparativo de ese adjetivo. ¿Y qué significa smaller than? Significa más pequeño que. Y así vamos a ir nosotros convirtiendo los adjetivos en comparativos. Acá tenemos taller than, que significa más alto que. Shorter than, que significa más corto que. Longer than, que significa más largo que. Stronger than, que significa más fuerte que. Weaker than, que significa más débil que. Faster than, que significa más rápido que. Y el último aquí dice slower than, que significa más lento que. Muy bien, eso sería con respecto a lo que es la primera regla. Luego nos vamos a la segunda regla, que dice two syllables ending in Y. Dice dos sílabas que terminan en Y. ¿Cómo es esta? ¿Cómo es esta, por así decirlo, regla que vamos a aplicar? Muy bien, fíjense acá. Dice que vamos a cambiar la Y y le vamos a agregar IER para convertirlo en lo que es un comparativo. Acá tenemos la palabra heavier, pero la palabra original, o por así decirlo, el adjetivo que corresponde a esa palabra, se lo voy a escribir acá. La palabra es heavy. Acá la tenemos. Si usted se fija, termina con una Y. Entonces, por eso es que aquí en el ejemplo se le ha escrito IER, pero se le ha eliminado la Y. Entonces, al convertirlo en comparativo, nos queda de esta manera. Dice heavier, ¿ok? Muy bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer con lo que es, con los comparativos, o mejor dicho, con los adjetivos que queremos convertir en comparativos y que terminan en Y. Vamos a ver aquí. Heavier than, que significa más pesado que. Luego tenemos el siguiente, friendlier than, que significa más amigable que. Happier than, que significa más feliz que. Funnier than, que significa más chistoso que. Luego, o más divertido también puede ser en ese caso. Prettier than, que significa más bonito que. Busier than, que significa más ocupado que. Luego tenemos lazier than, que significa más holgazán que. Luego tenemos dirtier than, que significa más sucio que. Y por último tenemos angrier than, que significa más enojado que. Muy bien, eso sería con respecto a la segunda regla. Vamos a la tercera regla, que dice two or more syllables. Dice cuando un adjetivo tiene más de dos sílabas en inglés. ¿Qué vamos a hacer con esos
adjetivos que tienen más de 2 sílabas. Dice aquí que primero vamos a escribir more, luego vamos a escribir el adjetivo y luego vamos a escribir la palabra then. Así tal y como está en este ejemplo que tenemos acá. Y si usted se fija, en todos los que siguen es la misma estructura. Entonces aquí tenemos el adjetivo que es la palabra beautiful. Entonces si usted lee detenidamente la palabra, tiene más de 2 sílabas. Leamos, dice beautiful. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? Tiene 3. Entonces, si el adjetivo tiene 2 o más sílabas, vamos a utilizar more al inicio y then al final. Entonces, acá la frase dice more beautiful than, que significa más hermoso que. Luego tenemos more interesting than, que significa más interesante que. More difficult than, que significa más difícil que. More dangerous than, que significa más peligroso que. More expensive than, que significa más caro que. More popular than, dice más popular que. Luego tenemos more complicated than, que significa más complicado que. Luego tenemos more intelligent than, que significa más inteligente que. Y more confident than, que significa más confidente, o mejor dicho, confiado que. Eso sería la traducción. Y luego nos vamos a las últimas reglas. Y acá tenemos la siguiente que dice que si el adjetivo termina en E, solamente le vamos a agregar una R. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra nice, que significa bueno. Entonces a esta palabra solo le vamos a agregar una R. A todas las que terminan en una E, solamente le vamos a agregar una R. Aquí tenemos nicer than, closer than, stranger than, que significa más bueno que, más cerca que y más extraño que. Eso significan esos ejemplos que tenemos ahí. Y la penúltima regla dice que si termina en una sílaba más consonante, dice ahí, y vamos a nosotros a duplicar la última consonante. Dice consonante, vocal corta más una consonante, vamos a duplicar la última consonante y vamos a agregar than. Y aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos bigger than, que significa más grande que, y hotter than, que significa más caliente que. Si usted se fija, a estas palabritas se le ha duplicado la última consonante porque tenemos la estructura que dice consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Eso tiene que ver con esas palabras específicamente. Y por último tenemos acá, dice common sections, que en este caso también se le puede llamar como irregulares. En el caso de la palabra good, el comparativo de good es better than, así tal y como está ahí. Y de la palabra bad, que significa malo, el comparativo es worse than, que significa más malo que. Entonces, esas son las reglas que nosotros debemos de seguir para poder aplicarlas correctamente en las oraciones cuando queremos comparar dos cosas en inglés. Muy bien, entonces acá más abajo tenemos lo que es más ejemplos de lo que es las reglas que les expliqué anteriormente. Bueno, lo vamos a leer rapidito. Acá tenemos fast y a la par dice faster, que significa rápido, más rápido. Aquí dice rich y acá tenemos richer, que significa rico, más rico. Y tenemos el último ejemplo que dice big y a la par dice bigger, que significa grande, más grande. Muy bien, con esa explicación que acabamos de hacer y con ese pequeño estudio, vamos a la siguiente actividad que sería la 1.3, que dice practice, que sería la práctica. Dice instruction, it is time to practice comparison of adjective plus noun. Dice que es tiempo de practicar, dice, la comparación de adjetivos y los nombres. Vamos a ver, acá tenemos, creo que estos son ejemplos, sí, estos son ejemplos los que tenemos acá y aquí abajo aparece lo que es el ejercicio. Si usted se fija, acá tenemos la primera parte del ejercicio y que vamos a hacer en este ejercicio. Nosotros vamos a escribir el comparativo de la palabra que está entre paréntesis. Por ejemplo, aquí dice Mia is, tenemos el adjetivo old y al final dice than Joe. Si usted se fija, la palabra than ya está escrita.
Por lo tanto, solo vamos a escribir el comparativo. En este caso tenemos la palabra all. Y la primera regla que vimos dice que los adjetivos de una sílaba le vamos a agregar lo que es ER. Entonces, en este caso, nosotros vamos a escribir acá en el espacio esta palabra que dice older. Entonces la oración quedaría Mia is older than Joe, que significa Mia es más vieja que Joe. Cuando decimos vieja, hablando de edad, ¿verdad? Así se traduce literalmente esa palabra. Vamos a ver la número 2. Aquí tenemos la palabra short o el adjetivo short es de una sílaba. Entonces, por lo tanto, le vamos a aplicar lo que es la primera regla. ¿Y cuál es la primera regla? Ustedes ya la conocen muy bien. Es solamente agregar ER. Entonces, ¿cómo quedaría esta palabra? Dice shorter. Dice Joe's hair is shorter than Mia's hair. ¿Qué significa esa oración? Dice el pelo o el cabello de Joe es más corto que el cabello de Mia. Eso dice esa oración. Muy bien. Entonces yo creo que ya, ¿verdad? Identificaron qué es lo que vamos a hacer nosotros en el ejercicio, en la primera parte de este ejercicio. Porque aquí más abajo viene otro ejercicio que dice find and correct the mistakes. ¿Qué significa? Dice encuentra y corrige los errores. Quiere decir que estas oraciones tienen un error. Entonces el cual nosotros tenemos que corregir. Muy bien. Vamos a leer la primera oración que tenemos acá. Dice Joe is a better student than Mia. En este caso tenemos una oración y acá lo que tenemos malo es el comparativo, porque está utilizando el adjetivo bad y nos está diciendo que el comparativo es better. Y nosotros acabamos de estudiar en el cuadro anterior que el comparativo de bad en inglés es worse than. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí en esa oración? La vamos a escribir nuevamente en el cuaderno. Si gusta lo puede dejar ahí en la parte de abajo en su cuaderno. Entonces vamos a escribir en el cuaderno la oración completa. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Joe is worse student than Mia. Así nos quedaría la oración número 1. Joe is a worse student than Mia. Eso, así nos quedaría la oración número 1. Aquí creo que me faltó una palabrita. Ok, aquí. No, así como lo teníamos bien. Joe is worse student than Mia. Ok, muy bien. Así nos quedaría la oración número 1. Luego, en la oración número 2, ¿qué es lo que tenemos malo ahí? ¿O qué es lo que está malo? Si usted se fija, dice Mia is fatter than Joe. Lo único que tenemos que hacer en la oración número 2 es lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a agregarle la doble T a la palabra fat. Porque si usted se fija es una consonante, vocal consonante. Entonces le vamos a aplicar la penúltima regla que vimos en lo que es el cuadro, ¿verdad? Entonces la oración nos quedaría Mia is fatter than Joe, ¿ok? Y así vamos a ir corrigiendo estas oraciones en el ejercicio. Cuando terminemos eso, nos vamos a la última parte de la guía, que sería la 1.4, y dice Instructions. It is time to produce what you learned in this guide. Do you remember the names of the school subjects studied in Activity 1.1? Dice que es tiempo de, producir o practicar lo que hemos aprendido en esta guía. Dice, ¿recuerdas los nombres de las materias escolares que estudiamos en actividad 1.1? Y dice que pensemos acerca de las materias que nosotros estudiamos en la escuela y las vamos a comparar de acuerdo a nuestras preferencias. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, Math is more difficult than language. Y aquí tenemos otro ejemplo. Language is easier than math. ¿Ok?
Dice en español, la matemática es más difícil que lenguaje y lenguaje, dice, es más fácil que matemática. Otro ejemplo podría ser, ok, aquí se lo voy a escribir, permítame. Otro ejemplo podría ser, vamos a escribir por acá, podría ser, digamos, science is funnier than social studies. Ok, muy bien. ¿Qué dice en esa oración? Dice ciencias es más divertido que estudios sociales. Ese podría ser otro ejemplo para que usted lo pueda escribir en la actividad 1.4. Entonces aquí dice que vamos a escribir 5 oraciones más en nuestro cuaderno. Entonces eso es lo que usted tiene que hacer en la actividad 1.4. Y al final, todavía falta una penúltima actividad. Dice actividad 2. Dice en esta unidad, dice también hemos aprendido el vocabulario relacionado a los útiles escolares, el personal de la escuela y dice las diferentes lugares o instalaciones de la escuela. Dice que vamos a escribir otros 5 ejemplos más, dice, en nuestro cuaderno utilizando ese vocabulario. Y aquí tenemos un ejemplo, dice, my English teacher is taller than my math teacher. ¿Qué significa? Mi maestro de inglés es más alto que mi maestro de matemáticas. Y luego tenemos otro ejemplo que dice, my classroom is bigger than my best friend classroom. ¿Qué significa? Mi salón de clases es más grande que el salón de clases de mi amigo. Ok, entonces nosotros acá podemos utilizar cualquiera de ese vocabulario para poder nosotros escribir oraciones comparando dos cosas en inglés. Les voy a dar otro ejemplo más. Vamos a ver, lo vamos a escribir por acá. Podría ser en ¿cómo se llama? En inglés. Vamos a ver otro ejemplo. Podría ser aquí. The eraser, por ejemplo, is bigger than the pen, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué acabo de escribir en esa oración? Dice, the eraser is bigger than the pen. ¿Qué significa en español? El borrador es más grande que el bolígrafo, ¿verdad? O que el lapicero, como usted le quiera llamar. Entonces usted va a escribir 5 oraciones más en esta segunda parte utilizando el vocabulario que vimos en la semana anterior o en la guía anterior. Creo que hoy sí, eso sería la última parte de la actividad 1.4. Recuerden que al final vienen los links para que nosotros podamos visitar estos videos en YouTube y podamos expandir un poco más nuestro vocabulario y nuestro conocimiento en la materia de inglés. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.